Ahí. Ya, en todo caso, esta clase está grabada, esta misma clase está grabada del viernes, de la segunda hora del viernes pasado. ¿Ya? Así es que este mismo procedimiento ya Vale, está. profe. Ok, ¿instalaron? Sí, profe, yo ya tengo los dos instalados. Sí, igual. Bacán. Ya, entonces ahora voy a ir a la... Voy a abrir el PDF, la clase, digamos. Ups, sí. Ya. ¿Dónde están? Compartir. Ya. Entonces, aquí estamos. Introducción al manejo de datos para resolver problemas de conservación biológica. ¿Ya? Entonces, R, ¿qué es R? Un lenguaje de programación con un enfoque en el análisis estadístico, ¿verdad? Entonces lo vamos a utilizar como una herramienta aquí. ¿Ya? Aquí dice lo mismo. Van a RProject, lo instalan para Windows, lo pueden hacer en los distintos repositorios. ¿Ah? Ya. Luego, RStudio lo que nos va a permitir es usar R. Entonces es un entorno de desarrollo integrado que se llama. ¿Ya? Es software libre, ¿ya? Y lo que permite es integrar un montón de herramientas que van a facilitar el análisis. Esencialmente lo que nos va a permitir es escribir lo que vamos a llamar un notebook. ¿Ah? Es como una... los que han usado es la misma noción, creo que son los mismos desarrolladores de Jupyter, ¿ya? Los que hacen, programan en Python y que escriben un Jupyter Notebook, este es más o menos la misma lógica. Entonces, RStudio, les voy a pedir que abran RStudio. ¿Ya lo instalaron? Sí, profe. ¿Todos lo tienen instalado? ¿Todos? José Pablo, Sebastián, Agustín, Nicolás, Felipe, Mauro. Sí, Sí, profe. Está terminando. Yo todavía estoy descargándolo, profe. Ya, Yo no, porque no me da el internet para la clase y descargar. Lo voy a hacer después. ya. Entonces, ok, voy a seguir entonces. Esencialmente lo que van a hacer, lo que van a ver cuando bajen esto, voy a parar de compartir y voy a volver a compartir. Aquí. Esencialmente cuando abran RStudio lo que van a tener es esto. ¿Ya? Perdón. Lo que van a ver es este. Este es un entorno de desarrollo integrado. ¿Ya? Lo que permite hacer esto es que básicamente te entrega una consola para R, ¿ya? Y a su vez te permite ver las variables del ambiente de trabajo, te pone los gráficos que tú generes aquí y puedes ver la ayuda en la parte inferior derecha también. ¿Ya? Pero lo importante es que está separado en pequeñas ventanas. ¿Ya? Entonces, aquí en la consola, les voy a pedir que abran RStudio y en la consola escriban, por ejemplo, 2 más 2. ¿Ya? Y aprietan R. O sea, aprietan Enter. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que van a ver? Van a ver el resultado de esa operación, que es 2 más 2. ¿Verdad? Entonces, ahí se ponen los comandos. En esta parte donde dice consola, se ponen los comandos. Vienen predefinidos un montón de operadores, ¿no es cierto? La suma, la sustracción, entonces uno puede hacer 2 más 2 por
no sé, por 10 elevado a 2, por ejemplo, menos, no sé, 50 dividido por 2. ¿Ya? Si se fijan, las operaciones dividido, está ahí, la operación restar está aquí, el elevado se hace con ese gorrito que está sobre, en mi teclado por lo menos está sobre la letra 6, sobre el número 6, ¿ya? Y con este el por, ¿ya? Y eso me da valor, yo aprieto Enter y me da 180, ¿no es cierto? Entonces, la gracia que tiene es que en RStudio tú puedes definir algo más que simplemente trabajar en la consola de R, sino que tú puedes trabajar y crear un espacio, generar un archivo, vamos a decir, vamos a generar un archivo que va a ser como un bloc de notas. En el fondo va a ser un archivo donde vamos a ir guardando todo lo que vamos a ir haciendo. Porque si tú haces todo en la consola, después cuando cierres, se te va a ir todo el trabajo, digamos, todo lo que hiciste. Puedes obtener productos, puedes obtener nuevas tablas, nuevos gráficos, que a lo mejor puedes salvar, pero no vas a salvar el procedimiento de cómo llegaste a ellos. Entonces, por eso siempre es importante trabajar en un archivo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a trabajar, vamos a ir aquí a File, ¿verdad? Y vamos a abrir un nuevo, vamos a empezar con un script. Un RScript. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es un RScript? Es simplemente un archivo de texto plano, así que tú puedes abrir en el bloc de notas de tu computadora, donde están inscritos una serie de comandos que tú después puedes ejecutar y te va a obtener el resultado. ¿Ya? Entonces tú puedes escribir una línea de comando. Aquí podríamos escribir, no sé, esta misma cosa que escribimos aquí en la consola, la podemos escribir en este archivo, ¿ya? Y este archivo guardarlo, ¿verdad? Y nosotros, la gracia es que en RStudio te da una serie de pequeños iconos súper simples también, ¿no? Pero, por ejemplo, en este icono de acá, donde dice Run, lo que hace es que te ejecuta esa línea. ¿Y qué es lo que significa que ejecuta esa línea? Toma esa línea, la manda a la consola y aprieta el Enter, lo hace automáticamente. Entonces aquí nosotros podemos decir, no sé, 365 dividido por 12, pero si se fijan, esto es solamente el script, es solamente un archivo de texto, como les decía. Pero si nosotros corremos eso, ese es el promedio de días que tiene un mes, ¿verdad? Son 365 días en un año normal, ¿verdad? En 12 meses, entonces 365 dividido por 12, ¿ya? Y ese es el promedio de día que tiene un mes, ya en un año normal. Es un ejemplo, cualquiera podría haber puesto cualquier cosa. Lo que les quiero mostrar es que apretando este botón de Run, lo que eso hace es que ejecuta la línea donde está el cursor en tu script, ¿ya? Y tú puedes seleccionar más de una línea de comando y tú puedes apretar Run también. Y lo que va a pasar es que va a ejecutar todo lo que hay en esa línea seleccionada. ¿Ya? Luego hay un espacio aquí que es un espacio que te dan datos sobre el ambiente, ¿verdad? Entonces nosotros, el ambiente de trabajo, nosotros podríamos definir nuevas variables, quiere decir, por ejemplo, A igual 2, y ejecutar eso, ¿verdad? Y cuando ejecutamos A igual 2, lo que hicimos es que creamos una nueva variable que se llama A, es un nuevo objeto, ¿verdad? Es un nuevo objeto que vive en R, que se llama A. Y lo definimos nosotros y le asignamos el valor 2, ¿verdad? Le asignamos el valor 2. Entonces, este valor, este nuevo objeto que se llama A, queda guardado aquí en el espacio, en el ambiente de variables. De la misma manera, podríamos definir otro objeto, que lo vamos a llamar X, y podríamos definir ese objeto como verdadero, ¿verdad? Vengo aquí a Run y lo corro y me dice, y guardamos, entonces generamos un objeto que se llama X y le asignamos el valor verdadero. Existen distintos tipos de datos que uno puede guardar en R. Aquí en esta ventana también está el historial de todos los paquetes, de todos los comandos que yo he ejecutado. ¿Okay?
¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Ya. Es bastante. Le recomiendo que sigan, que tomen el PDF que está en Cibeduc y lo bajen. Yo estoy copiando y mirando directamente desde ahí. Ya, en la ventana de aquí abajo, de la derecha abajo, digamos, hay entonces aquí distintas pestañas, de las cuales las pestañas más importantes le diría yo que es la pestaña Plots, donde van a aparecer los principales gráficos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo aquí en la línea de comando ya le digo, por ejemplo, que me construya un histograma de 100 realizaciones extraídas de una distribución normal, ¿ya? Lo que va a pasar es que me va a generar este histograma acá, ¿ya? Donde es un histograma de frecuencia, donde primero simuló 100 valores, siguiendo una distribución normal, random normal, ¿ya? Y me lo grafica. Entonces esto solo se lo hago para mostrarles que en esta ventana de acá van a ir quedando los gráficos cuando uno trabaja casi directamente en la consola. ¿Ya? Aquí también uno puede ver los paquetes que están instalados en R. R tiene un montón de paquetes, un montón de complementos, y es lo que hace R tan rico y tan sólido, digamos, porque la comunidad y cualquier persona puede desarrollar nuevos complementos y nuevos paquetes para hacer distintos tipos de análisis. La otra pestaña que es súper importante aquí es la pestaña de ayuda, ¿ya? Es súper importante, ¿por qué? Porque ustedes debieran poder y usarla constantemente. Yo siempre estoy pensando, buscando, aprendiendo nuevos comandos en R, y esencialmente estos los voy a encontrar acá. Si es que yo quiero saber qué era ese comando que yo usé, rnorm, yo simplemente tipeo el nombre del comando y dice, la distribución normal, y te da la ficha de ayuda para ese comando. ¿Ya? Está en el paquete stats, que viene instalado por defecto, ¿verdad? Y lo que hace es que genera una función de distribución o de cuantiles de distintos tipos. Hay una distribución normal, hay random, obtener un número, rnormal, y entonces aquí te dicen, para estas funciones dnorm, pnorm, qnorm y rnorm, tienen estos distintos argumentos, y estos argumentos están descritos acá, ¿verdad? Un vector de cuantiles, un vector de probabilidades, o el número de observaciones para rnorm. Este es el comando que nosotros utilizamos. Utiliza como una media 0 y una desviación estándar de 1 por defecto, pero tú podrías definir otra. Podríamos decir rnorm, quiero 100 valores de rnorm con una media igual a 21 y una desviación estándar igual a 5 o a 3, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a generar eso? Genera otra distribución, otros valores aleatorios, 100 valores aleatorios que tienen media en 21, ¿se fijan? Y de hecho, cuando uno lo grafica el histograma, se grafica un valor, evidentemente esta es una distribución normal, ya que tiene una moda que es igual a la media, y una desviación estándar de 3. ¿Ya? Podríamos cambiar la desviación estándar y ponerle una desviación estándar de 10, y ¿cómo me va a aparecer? Me va a aparecer mucho más achatada esta curva, ¿ya? Y ahí está. ¿Ya? Y podríamos ponerle, en vez de 100, 10.000 valores, y va a aparecer con mucho mayor resolución, porque estoy tirando 10.000 valores aleatorios con una media de 21 y una desviación estándar de 21. ¿Ya? Pero lo que me interesa de esta parte no es tanto focalizarnos en el comando rnorm, sino que más bien mostrarles que en esta parte de la ventana, en esta pestaña, van a ir apareciendo los gráficos. ¿Ya? Y ayuda, la pestaña de ayuda está aquí también y la deben usar mucho. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar usando? Nosotros vamos a estar usando un R-Notebook, como les decía. El R-Notebook es un documento donde de una u otra forma vamos a ir mezclando no solo los comandos
que vamos a usar, como les estoy mostrando aquí, sino que vamos a ir mezclando lenguaje nuestro análisis, nuestras notas, con pedazos de código, con bloques de código. En inglés se llaman chunks, que son chunks, pedazos, bloques. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar siempre nosotros en un notebook. Entonces, para eso nos vamos a ir, inicialmente les dije que crearan un script. No, lo que vamos a hacer, vamos a crear un R notebook. Entonces, pinché, vayan a File, nuevo File y R notebook. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto te abre un archivo, ¿ya? Que es un notebook, que es una mezcla de lenguaje natural, lenguaje nuestro. Aquí dice, este es un notebook, y te muestra cómo insertar un link en R Markdown, y que tú puedes ejecutar, dentro de este puedes ejecutar estos comandos. ¿Ya? ¿Cómo correr estos chunks o estos bloques? Pinchando en esta flecha. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace esto? Es que manda esto mismo al paquete, a la línea de comando. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que, para instalar podría ser que ustedes no tengan este Markdown instalado? ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que venir aquí a ver si me acuerdo, a Tools, Install Packages. ¿Me están siguiendo? No. ¿Están atrasados? ¿Apagaron? Sí, profe, y a mí me pasa que se me pega el RStudio. Ya. Quizá le están pidiendo mucho al compu. No sé, pero estaba como medio caldeado, así como que se puso a trabajar brígido. Ya. Y se demora caleta, le pongo escribo algo y se demora en aparecer, así como 10 segundos. Ya, ¿y cuántas cosas tenía abiertas? A lo mejor tenéis muchas pestañas del navegador abierto. Puede ser, a ver, voy a cerrar. Profe, yo abrí el R Notebook y me dice que tengo que descargar algo. Y ahora RStudio. el R... Sí, A lo mejor está actualizando los paquetes de R. ¿Había sí, instalado se R volvió loco y antes? empezó a descargar cosas. Claro. Está lleno de... Ya, tienen que darle cariño, esperar a que, ya. Lo que les quiero mostrar es cómo instalar nuevos paquetes. Entonces tú vas a Tools, vas a Install Packages, y aquí tú pones el nombre de este paquete. ¿Ya? R Markdown. ¿Ya? Y lo instalas. ¿Ya? Entonces, una vez que lo instalan, ¿qué es lo que hacen? R, fíjense que, miremos la línea de comando. Ejecutamos este comando y R dijo que va a instalar en esta dirección, en esta parte del árbol de directorio de mi computadora, el paquete. ¿Ya? Lo bajó, pesaba 3 megas y lo instaló. ¿Ya? Y guarda la fuente aquí, y esto cuando yo reinicio mi computadora, este archivo se borra. ¿Ya? Pero esencialmente queda instalado. ¿Ya? Una vez que tienes esto instalado, puedes recién ir y abrir este Markdown, este notebook, quiero decir. Ya quiero que lleguen todos allí. ¿Sí? Estoy descargando R Markdown. Ya.
Profe, me perdí, mi R estaba con otra actualización. ¿Cómo se descarga el R El R Markdown? Markdown, vas a Tools, Install Packages, R Markdown. Vale. ¿Ya? ¿Están, chicos? Ya, profe, yo recién termino de instalar todo. Ya. ¿Qué de Mauro? ¿Cómo va, Mauro, tú? ¿Aló, se escucha? ¿Sí? No, instalé el complemento recién. Ya. ¿Y le funciona todo bien? Sí, de momento sí. La pestaña Help nomás que me muestra como otra cuestión. ¿Qué te No me muestra muestra? em, como unos títulos así como R Resource, R Studio y abajo como subtítulos. Eso mismo. Claro. ¿Te muestra esto mismo? Sí, eso. Ya. Bueno, eso es lo que necesitas tener, po. Aquí hay un montón de recursos, ¿ah? Para obtener ayuda, recursos para obtener ayuda en RStudio, ¿ah? Y los manuales están aquí, introducción al R, escribiendo extensiones de R, importar datos y así. ¿Ya? El grueso de la ayuda en general está aquí, en los paquetes. Estos son los distintos paquetes que están instalados, ¿ah? En mi sistema. Yo tengo los paquetes instalados en varias partes del sistema porque están, yo uso Linux, entonces ahí está mi cuenta, pero también hay una cuenta más general, ¿ya? Y por eso se instala tanto. Y yo tengo un montón de paquetes instalados porque yo, no sé, pues lo he ido usando con el tiempo y no sé por qué tengo tantos. No los uso todos, pero en algún momento los usé, ¿ya? Pero lo importante es poder aquí usar la ayuda, ¿ya? Buscar la ayuda. Ya. ¿Quién más está? ¿Sebastián? Acá estoy, ¿Agustín? profe. ¿Cómo van con la instalación? Yo, yo ya lo instalé, el mío está todo listo, pero sigue funcionando muy lento RStudio, no sé qué onda. Ya, Como que está medio sobreexigido el computador, profe, porque está como súper caliente y funcionando así al máximo. ya, chuta. Ojalá que no tenga corona, pues. Capaz no. Capaz que... eh, Profe, y lo que vayamos a hacer acá lo podemos hacer en la Jupyter Notebook, ocupar la consola de Python ahí y los Markdown. Lo que pasa es que no es Python, vamos a usar R. Ah, ya entiendo. Vamos a usar R. No sé si tú puedes desarrollar R en Jupyter Notebook. Probablemente. Lo que sí sé es que en RStudio puedes desarrollar Python. Ajá, entiendo. ¿Ya? Sí. Que estoy tomando un curso de aplicaciones SIG y creo que estoy más familiarizado con la Jupyter Notebooks y eso. Claro, claro. Bueno, es otra, es un poco otro mundo, ¿ah? Pero si te manejáis en Jupyter Notebook, esto no te va a costar mucho. No es que sea, es distinto nomás, ¿no? No es que sea mejor o peor. ¿Ah? Claro. No, yo lo digo porque mi computador está sufriendo un poco. De más que tenía otras cosas otras aplicaciones andando y eso no le gusta No, mucho. pero cerré todo, profe. Cerré todo.
Cerré Word. De hecho, solo tengo el Zoom. Quizá el Zoom es el que está haciendo el drama. El Zoom no es amistoso con el espacio, con la... Sí. Ya, seguimos entonces. Entonces, pudieron abrir un notebook. ¿Qué es lo que les dio? ¿Les aparece lo mismo que a mí? Sí, profe. Ya. Entonces, la gracia de este documento es un documento ejemplo, donde te ponen, te muestran que tú puedes escribir aquí, y la gracia es que tú puedes escribir utilizando algunos códigos, ¿ah? Algunos códigos, por ejemplo, aquí donde dice Markdown en corchetes cuadrados, este Markdown en corchetes cuadrados significa que a este le voy a asignar el link que está aquí al lado. ¿Se fijan? Que es una manera de escribir. Y cuando lo pongo entre asteriscos, ¿ah? Me va a quedar en oscuro. ¿Ya? Entonces, ya. Esta es la parte lenguaje natural. Y aquí están los comandos. Este es un chunk, ¿verdad? Y lo que dice, plot, grafícame el objeto cars, que es un objeto que está por defecto en el NR, y cuando yo ejecuto este chunk, ¿ah? Me grafica este objeto cars, ¿ya? Manda lo que hay adentro de este chunk, lo manda a la consola y te muestra el resultado acá. ¿Ya? Entonces, para agregar un nuevo chunk, lo que tienes que hacer es venir, digamos que vamos a agregar al final de este documento, estoy apretando Enter, ¿ya? Y voy a venir aquí y voy a apretar voy a insertar en code, voy a insertar un chunk. Y eso lo puedes hacer apretando Control Alt y la I, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace eso? Inmediatamente te crea este chunk, ¿ya? Y aquí tú puedes escribir comando, por ejemplo, no sé, podemos decir, podemos hacer el mismo comando de delante. Podemos asignar una variable que la vamos a llamar azar, y es una variable de una distribución normal, que vamos a decir son 10.000 realizaciones, con una media igual a 8, y una desviación estándar igual a 3. ¿Ya? Y luego vamos a hacer un histograma de este. Perdón. Voy a correr el chunk, ¿ya? Y crea el histograma acá. Y si se fijan, esta variable azar que yo creé aquí se puso en la descripción de las variables de entorno, y es un objeto que se llama azar, y es un vector numérico que va del 1 al 10.000, y estos son los valores de cada uno de esos vectores. Entonces, si yo pincho en esto, no, bueno, no se ve. Pero aquí está, empieza con el 10,88, después viene el 8,5, el 8,66, el 4,74 y así. Cada evento, que son 10.000, una realización es extraído de una distribución normal, y por eso cuando yo le hago el histograma a este objeto, se ve así y me lo aficha acá. ¿Ya? Entonces, la manera de insertar un chunk en estos documentos es ya sea ir a Code, o bien venir aquí a Insert y pinchar en R. Y ahí inserté otro code. Y si te fijas, Sebastián, aquí mismo tú podrías insertar un código de otro tipo de lenguaje. ¿Ya? Yo tengo estos lenguajes instalados en mi, o sea, que reconoce RStudio
en mi computadora. Ustedes podrían tener otros. Esencialmente, yo uso RStudio para desarrollar R, pero podría usar RStudio para desarrollar otros tipos de lenguaje. Código en otro tipo de lenguaje. ¿Ya? Entonces, lo importante es que todo en R son objetos, ¿verdad? Y todos los elementos que maneja R vamos a decir que son objetos. ¿Y qué son los objetos? En el fondo, objetos no son nada muy distintos a lo que son los objetos aquí. O sea, no sé, esta taza es un objeto para mí. No sé si me ven. A lo mejor ven la pura pantalla, pero yo estoy tomando una taza en mi mano y esta taza tiene un color, tiene atributos, tiene un color, tiene rayas, y a su vez tiene una función que es sujetar el té para que yo me lo pueda tomar, ¿verdad? Entonces, pero a esta taza, a este objeto que tiene, cuando tienen funciones los objetos, yo tengo que darle un argumento. En el fondo tengo que ponerle agua o té a esta taza para poder tomarlo. Si no, no me sirve el objeto. ¿Ya? Entonces, todos los objetos que hacen funciones van a tener un abre y un cierra paréntesis después. ¿Ya? Entonces, los objetos tienen propiedades y a veces puede tener ciertas funciones o puede llevar a cabo una tarea. ¿Ya? Luego, otro tipo de objetos son las variables. En este caso ya definimos 3 variables. Una variable, un número, 2, ¿no? Una variable, un vector, un numérico con 10 posiciones, y otra variable que es un booleano, un sí o un no, ¿verdad? Verdadero o falso. Es una variable lógica. ¿Ya? Entonces la gracia de poder definir un nombre a un objeto es que después tú puedes usar el puro nombre. ¿Verdad? Entonces podemos escribir aquí en R, y voy a poner la pura consola, ¿no? Podemos escribir en R ya A igual, dijimos a 2, pero ahora lo voy a poner a 200, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Se fijan que cambia el valor del objeto a 200, ¿verdad? Y lo que yo puedo hacer es preguntarle, oye, ¿qué tipo de objeto es A? Entonces digo, class A. Y dice, la clase, el tipo de objeto que es A, es un objeto numérico. ¿Ya? Existen distintos tipos de variables. Ya dijimos, en este caso, A es un número, pero si nosotros le decimos, ¿qué tipo de objeto es azar? Y te dice, también es un numérico. ¿Ya? Pero ¿qué tipo de objeto es X? Es un objeto lógico. ¿Ya? De la misma manera, nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Voy a crear otro objeto, un objeto que se llama P, ¿verdad? Y ese objeto le voy a decir, le voy a asignar una cadena de letras. Y le voy a decir, P es igual a hola. ¿Se fijan? P aquí es igual a hola. Entonces le puedo decir, ¿y qué tipo de objeto es P? Y entonces me va a decir, es un carácter. ¿Ya? Entonces existen distintos tipos, esencialmente 3 clases de objetos fundamentales en R. El numérico, el de carácter, que son palabras, cadenas de letras, y el lógico, ¿verdad? Que es verdadero o falso. Esas son las 3 clases fundamentales. ¿Ya? Ahora, las funciones, ¿qué son las funciones? Dijimos que las funciones son objetos que hacen una cosa particular. Por ejemplo, nosotros podríamos decir f es igual a una función, ¿verdad? Que toma un argumento que es x, y ese argumento, ¿qué es lo que hace? Toma el valor y lo eleva al cubo. ¿Ya? Y con f definimos una función llamada, un nuevo objeto que se llama f, y ese objeto es una función y toma un argumento. Entonces ahora me permite tomar f y decir, a ver, ¿cuánto es f de 2? ¿Cuál va a ser el resultado de ejecutar eso? ¿Voy muy rápido?
Sí, profe, un poco es difícil el seguirlo con esto. Es muy abstracto. Díganme. Cree una función. Cree un nuevo objeto que se llama f. Ese objeto lo creé diciendo, ¿sabes qué? Lo que sea que tú le das a f, lo voy a elevar al cubo. Entonces, si yo a f le doy 2, ¿qué resultado me debiera dar si yo ejecuto esta función? Sí, atrévanse. ¿Puedes repetir, Cualquiera. profe? 8. 8, ¿cierto? 8. Entonces, si yo ejecuto F2, me da 8. ¿Verdad? Si yo ejecuto F de A, ¿qué me da? 8 millones. 8 por 10 elevado a 6. ¿Verdad? Porque es 200 elevado al cubo. Es 200 por 200 por 200. Entonces se suman los 3 ceros de los cientos y se hace 2 al cubo. Entonces me queda 8 y se suman los 3 por 2, 6. 8 por 6 son 8 millones. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gracia? Que este objeto que le podríamos haber dicho, no sé, existen otros objetos que están adentro de R. Por ejemplo, la media. Y la media de azar debiera ser ¿cuánto? ¿Es una distribución normal? ¿Se acuerdan que cómo definimos el vector azar? Dijimos, queremos crear 10.000 valores de una media de 21 con una desviación estándar de 3. Entonces la media de azar debiera ser 21. Ah, no, perdón. Lo hicimos finalmente con 8. La última vez que lo hicimos, azar, miren, aquí está. Azar. Y si uno aprieta la flecha hacia arriba, en la línea de comando, te va devolviendo en el historial. ¿Ya? Entonces, cuando definimos azar, lo definimos con una media de 8. Y cuando le preguntamos, oye, ¿cuál es la media de azar? Te dicen 7,97, o sea, 8. ¿Por qué? Porque son valores random. Son 10.000 valores al azar que tienen una media de 8. ¿Ya? Mientras mayor número de valores, voy a estar más cerca de 8. ¿Ya? Por ejemplo, si le pongo 100.000 y ahora le pregunto al azar, está más cerca de 8. Y si le pongo solo 100 y le pregunto la media azar, está más lejos de 8. ¿Ya? Por una razón estadística, simplemente. ¿Ya? Pero si se fijan, el objeto min también es una función y recibe un argumento. ¿Ya? De la misma manera yo podría decir, no sé, pues dame la raíz cuadrada de A. Y la raíz cuadrada de 200 es 14,14214. ¿Verdad? Entonces, existen funciones también en R. Y también es un tipo de objeto y esos objetos reciben un argumento. Ya uno puede definir un vector en R también. ¿Verdad? Que es lo que ya hicimos usando el R-norm. Pero nosotros podríamos decir, ¿sabes qué más? Voy a definir un vector llamado vector y lo voy a hacer igual a esta secuencia. C es una función que define una concatenación de caracteres o de valores. En este caso, C 1, 2, 3 me va a crear el vector llamado vector, ¿ya? Que puede ser un poco redundante, pero si se fijan, vector es un objeto llamado vector, que tiene nombre vector, y son números que tienen 3 posiciones, el 1, el 2 y el 3. ¿Verdad? De la misma manera, yo podría crear un vector que es el vector 2, que le podría decir,
lo voy a llamar vector 2 y voy a decir, ¿sabes qué? Voy a concatenar esta vez no números, sino letras A, B y C. Y de esa manera yo creo el vector 2, fíjense aquí en el historial del ambiente, una seguidilla de de caracteres, ¿verdad? A, B y C. ¿Ya? Por otra parte, cuando uno define un vector, uno podría utilizar valores que son repetidos. Por ejemplo, podría volver a definir vector, un objeto vector. Voy a reescribir el objeto llamado vector y lo voy a reescribir con esta secuencia de números. 1, 1, 1, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto eso, ahora me cambia. Se fijan esto de acá. Ahora son 6 valores, no son 3. ¿Ya? Y así sucesivamente uno puede multiplicar un vector, ¿verdad? Por un valor. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a multiplicar vector por A, por el objeto A. Entonces, ¿qué es lo que voy a cada uno de los elementos de este vector, 1, 1, 1, 1, 2, 3, voy a multiplicarlo por el objeto A. Y el objeto A, ¿qué es? Es un número que es 200 en este caso. Y eso me da, cuando yo ejecuto esto, me da 200, 200, 200, 200, 1 por 200, 1 por 200, 2 por 200, 3 por 200. ¿Verdad? Y me lo hace en un vector, en una seguidilla que está. ¿Ya? De la misma manera yo podría, ¿saber qué más? Vector elevar cada uno de esos valores al cuadrado. ¿Y qué es lo que hace? Que toma cada uno de esos elementos, el 1, 1, 1, y me lo eleva. El 2 por 2 elevado a 2, 4, 3 elevado a 2, 9. ¿Se entiende? Entonces, chicos, en Cybeduc está este documento. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartirles Hay este documento, ¿ya? Y mi sugerencia es que usted, así en el aburrimiento de la tarde, cuando quieran estudiar, tomen este PDF y sigan, léanlo. ¿Ya? Y sigan y hagan los ejemplos. Los hacen, los van viendo y van cachando cómo va a ir funcionando. Esto es lo mismo que hicimos recién. ¿Ya? Variables, numéricas, tipos de variables, funciones, ¿qué son las funciones? Vectores, ¿ya? ¿Y qué es un data frame? Un tipo de dato. Y entonces quiero que me vayan diciendo en el Discord, me van diciendo, el profe, ya hicimos esta parte, pero no entiendo por qué pasa esto, por qué pasa esto. No sé si se han dado cuenta, pero los chicos en Conserva ya, como ya les hice esta clase, ellos ya empezaron a hacerme algunas preguntas y yo se las contesto por Discord, ¿ya? Aquí termina. Esta es la última página de este PDF, entonces es súper sencillo. Ya lo hicimos casi todo. Por eso les voy a pedir que hagan los dos primeros. ¿Ya?